Orá, tu casa en Israel. Amén. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la libertad? No. Ah, no, eso no es. Ya la vamos. Viene la Torah. Hoy, el tema de hoy es sí, ¿Por qué ¿por qué cumplir mitzvot? Ok. Ahí acá vimos extensivamente cómo el éxodo del Egipto es una construcción del pueblo de Israel, ¿cierto? Y cómo es increíble cómo se fue construyendo, Dios fue construyendo el pueblo de Israel de un modo de una forma que naturalmente no tenía cómo. Hay una parte del pueblo de Israel en esto, que es que no huyeron del Egipto. Estaban todos esperando por el momento que Dios iba a salvar, y mismo que era algo que no era natural, no seguía ninguna noción de la historia, pero al fin Dios les crió. ¿Por qué empezó todo eso el Kusari? El Kusari le dijo, el Javer le dijo a todos ellos, todo el pueblo de Israel, que el judaísmo no surgió con esto que poco a poco se fue surgiendo, sino que Dios lo hizo de una vez. No es algo que nosotros lo hicimos, sino que Dios lo crió. No solo lo crió como nos dio lo que hacer, sino nos crió un pueblo especial que puede tener este contacto con eso. Ok, muy bien, dijo el Kusari, ok, entonces todos pueden, ¿cierto? Una piedra también. Lanzando porque de repente un rayo va a decir boom, y va a ver, no, es muy más que esto, es poco a poco, boom, de una vez, con una gestación. Ok, dijo el Kusari, la reacción del Kusari, finalmente, Peidalet, al fin de la página, ¿tienen? Dijo el Kusari, me digan ustedes si es una reacción normal, lógica. ¿Qué está diciendo el Kusari? ¿Cuál es la pregunta? Digo el Kusari, esto es realmente algo divino. ¿No? ¿Están de acuerdo? Claro, este proceso que hicieron toda la ciudad del Egipto con los dos viejitos que lo sacaron, etcétera, todo lo que vimos, es algo, sin embargo, algo divino que está en el mundo. Pero mira la segunda parte. Lo que está conectado con esto de mitzvot, es obligatorio recibirlo. ¿Qué son mitzvot que están conectadas con estos? Hay miles de mitzvot en la Torah, en lembranza del... ¿Lembranza? No. Recuerdo. En recuerdo del éxodo del Egipto, ¿cierto? O más específicamente, puede ser que está hablando de algo más sencillo. La hora. ¿Qué? No, pobre, siempre perdón. No, Ahí que... dijo, así que voy a aprender. No, porque estamos al lado del baño y siempre en tu no. clase Es en pasa esta que- clase. ¿Aún no se acostumbraron? No, Pero es en esta clase, ¿no? parece a propósito, perdón, el otro día nos pasó lo mismo. Pesada, ¿no? Ok. Entonces, en el sentido más estricto, mitzvot que están conectadas con el éxodo del Egipto son lo que están en los parshiot. Luego después del éxodo del Egipto, ¿cierto? Tfilín, Pidyon Peter Bejor, que eso de redimir los primogénitos, etc. ¿Cierto? Ahora, y hay acá, acrescenta algo el Kusari. Una vez que es imposible decir que todo el éxodo del Egipto se fue algo que... ¿Dónde está el...? Se fue algo que lo inventaron. No, vamos a decidir. Si no se puede estudiar por cuenta de esto, entonces... Hay que cambiar de clase. Sí, se escuchan muchos ruidos acá al lado. Ok. Vamos a hacer al menos algo. Es que las paredes... Ahí está. Ahora hay más ruido. Top. Ven más o menos efect balev. Miren bien las palabras. No hay ninguna duda, no entra ninguna duda en el corazón. Mikishuf o tabula dimion, que es alguna magia o algún truco o algo que lo hicieron, ¿cierto? Que hicieron una ilusión de óptica, ¿cierto? Todo el éxodo del Egipto. ¿Por qué? Ilu nidme lahem yam veibako. Por ejemplo, se iban a imaginar que estaban delante del mar y el mar se abrió, ¿cierto? Es una ilusión colectiva. Puede ser esto que ocurrió. Y Damulahem Yatzalat min Abdut, van también imaginar que salieron de la esclavitud. Y eso no es posible.
vivían como esclavos, ahora no son más esclavos. ¿Cómo esto se ocurrió? No sé, imagino que era esclavo y no soy más. No es posible. Umod Meshabdeyem, esto que sus opresores también murieron. De Kaftam Samloteyem, Besher Mamulam Bediem, esto que sacaron todas sus ropas, todo lo que había de bueno en el Egipto y después, aún más después del Mar Muerto. Zo Ikshut Min Apikorsim. Esto es algo que solamente un apicor, es alguien que dijo no quiero creer en nada, va a decir esto. Muy bien, ¿por qué entonces es necesario cumplir las mitzvot del éxodo del Egipto? Pregunta, ¿por qué? Porque ocurrió el éxodo del Egipto, ¿cierto? Eso está escrito. ¿Cuál es la prueba? No es una imaginación. Sin embargo, se ocurrió. ¿Por qué? Porque no es posible que imaginaran todo esto. Ok, entendemos. El pronombre nos probó, ¿cierto? El Kusari, que salimos del Egipto, ¿cierto? Y por esto es obligatorio cumplir las mitzvot relacionadas al éxodo del Egipto. ¿Entendieron? No. ¿No? ¿Qué decís? Sí, no entiendo, pero me parece como que ese motivo, como que no te hace, como que no te deja tranquilo para poder cumplir las mitzvot. Como que en mérito, como en recuerdo de eso las tengo que cumplir. Como que no basta. No está escrito ahí en el recuerdo de esto. Está escrito así. Lo que está conectado con esto. La palabra cierta no es en el recuerdo de esto. Lo que está conectado con la salida del Egipto es obligatorio recibirlo. Ahí con la segunda parte. No hay ninguna duda que salimos del Egipto. Es que claro, el hecho de que estés acá, digamos, y no estés o sea, que seamos un pueblo y podamos cumplir mitzvot, es la evidencia de que salimos de Egipto. No, la evidencia que salimos de Egipto es la imposibilidad de imaginar un proceso así. Y una vez que es obligatorio, éramos esclavos, no somos más, y ahora tenemos que preguntar, ¿cómo esto nos ocurrió? Ok, nos ocurrió, no sé, así. Ok, esa es la tradición, eso lo ocurrió, esa es la evidencia. Miren bien, entre paréntesis, hay dos niveles en el Kusari, en todo lugar. Es lo que el Javer siempre habla y que el Kusari siempre habla. El Javer nunca habla en el nivel de evidencias, ¿verdad? Él habla lo que estamos viviendo, qué nos ocurrió, qué hay. Y el Kusari, pero él sí habla en el nivel de evidencias también. Y dijo, ok, esta es una prueba, es imposible decir que imaginaron esto, etc. Pero no es el Javer, es el Kusari. Bueno, es alguien de afuera que digo, ok, hay también una evidencia. Y esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque él está por fuera y no es alguien que cree, sino que está preguntando para creer. También, creo hay más una cosa muy importante en esto, porque nosotros, el principal es la emuná, es lo que vivimos. ¿Cómo vivimos? ¿Qué tenemos en nuestra mente? Ok, eso es muy importante. Pero por veces es importante también probar, digamos, lógicamente o científicamente, etc. Tal, ¿cuál es el valor de esto? 3 posibilidades. O que lo que probamos intelectualmente existe, lo que no probamos no existe. ¿Quién está de acuerdo? El Kusari, no. El Javer digo, no, el principal es lo que vivimos. Si el principal es lo que vivimos como pueblo, lo que vivimos como personas, entonces no es necesario probar nada. Los códigos de la Torah, todo se puede jugar en la basura, ¿cierto? Esa es la segunda posibilidad. De ahora Rabbi Yehuda Levi, no. Los dos son importantes. El principal es lo que vivimos. Pero secundario a esto, el hombre tiene también intelecto. Cuando probamos también intelectualmente las cosas, el intelecto no es capaz de probar 100%. Pero lo que vivimos, ¿quién? Lo que vivió Mitrael o lo que vivo yo, Vanessa, en mi vida. Sí. Sí. No, porque entonces si eso es lo importante, okay. Lo que yo viví, no creería. Y ahora llegamos en lo que estamos viendo ahora. Digo el Kusari, una vez que salimos del Egipto de Asiria, es obligatorio que yo, Vanessa, voy a cumplir todas las mitzvot conectadas con el éxodo del Egipto. Vale. No hay ningún sentido en esto. ¿Cierto? ¿O errado? ¿No? ¿Sí? Claro. Claro, ¿hay sentido? Cumplir las mitzvot de la salida de Egipto. Ajá. Sí, porque es recordar de dónde viene. Yo tengo una alternativa mejor. ¿Sabes por qué tenemos que cumplir las mitzvot conectadas con la salida de Egipto? Porque Dios mandó. ¿Qué tal? No, bueno, pero... ¿Es una respuesta mejor? No está escrito esto acá. Una vez que Dios nos sacó de Egipto de este modo no natural y que nos crió como un pueblo poco a poco
y de una forma increíble, etcétera, 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 es obligatorio cumplir las mitzvot conectadas con la salida del Egipto. Yo voy a hablar en las palabras de otros, pero van a ver que está escrito en las palabras de acá. El Kusari es el libro más básico y el más completo que hay del judaísmo. Sin embargo, miren bien, hay dos posibilidades de por qué cumplimos mitzvot. La primera, más conocida, es así: Dios mandó y por tanto cumplimos. ¿Por qué lo cumplimos? Algunas posibilidades: o que si no vamos a cumplir vamos al infierno, o que si vamos a cumplir las vamos a recibir el paraíso, o que nuestra vida va a ser mejor ahora, algo así, ¿cierto? Esta posibilidad fue dita por Rabbi Muhammad. Esa es la base del islamismo. Dios mandó, vamos a cumplir. Y si no vamos a cumplir, Infierno. el infierno, el paraíso, esto. No está escrito esto en el Kusari. Y tal vez voy a hablar en las palabras del Jobot al-Vavot, es el más famoso que habla sobre esto. El Jobot al-Vavot escribe en Shara Avodat Elohim, en muchos lugares, que nosotros cumplimos la mitzvot por un motivo muy, muy sencillo. Muy simple. Akarat Tov, para reconocer el bien que Dios nos hizo. ¿Qué esto significa? Entonces, primera posibilidad de entender el Jobot al-Vavot es la siguiente: si alguien me da algo de bueno, voy a retribuirle, ¿no? Es algo natural, o algo, es la base de toda conducta moral, ¿no? ¿Sí? Entonces Dios nos da infinitas, pero no es esto, no se preocupen. Dios nos da, vamos a construirlo poco a poco. Dios nos da infinitas cosas, ¿cierto? Infinitas cosas. Y ahora es imposible de retribuir a Dios por ni mismo una cosa que nos da, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos ahora la capacidad de respirar. ¿Cuánto íbamos a pagar? ¿Cierto? Alguien que estuviese con una insuficiencia respiratoria, en decir así. ¿Cuánto iba a pagar para un hospital para que iban a restituirle la respiración? Entonces, ¿cierto? ¿Cuánto tenemos que pagar a Dios entonces? Por todo instante que estamos respirando. Es imposible hacer la cuenta. ¿Cuánto que no vamos a pagarnos? Dijo Dios, ¿sabe cómo van a pagarme? Con mitzvot, contra la mitzvot. No vamos a cumplir las mitzvot porque queremos recibir algo, es el opuesto. Vamos a cumplir las mitzvot porque ya recibimos algo. Y ahora se van a preguntar entonces por qué es el Olam Haba, paraíso, infierno, etcétera, tal. Excelente pregunta. El Olam Haba no es por esto que cumplimos mitzvot. No, pero tengo una pregunta. Perdón. Yo tengo algunas, pero sí. No, sí. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? No, que como que siempre hablamos de esto de que yo hago las mitzvot no porque Hashem me las necesita, sino por mí. Excelente pregunta. Si vamos a explicar así, entonces que Dios le necesita las mitzvot, por esto está nos dando, digo así, yo voy a te dar la vida, por acá comida todo, y esto, pero por mí. ¿cierto? Y en vez va a darme las mitzvot, ¿cierto? Es un problema. ¿Qué decimos ustedes? No estamos realmente pagando nada. No estamos realmente pagando nada, ¿cierto? Estamos pagando para nosotros, entonces hay acá una contradicción. Dios nos da cosas buenas y nosotros vamos a hacer las mitzvot para reconocer el bien. Sí. Miren bien, hay una segunda posibilidad de cómo entender, reconocer el bien. Así lo he recibido mis rabinos. Así se debe entender el Jobot al-Vavot. Se puede entender la primera vez, pero hay las preguntas que también es verdad, pero hay. ¿Qué es lo siguiente? Reconocer el bien es reconocer que hay algo de bueno que me dieron. Ahora voy a preguntar, si yo voy a dar, por ejemplo, a ustedes así, voy a dar a decir que a ustedes te gusta mucho dibujar, no sé, algo así, por ejemplo. Y voy a te dar, no sé, pero si me gusta dibujar, ¿te gusta? No. Yo voy a te dar un cajón de... Plumones. ¿De cómo? Plumones. De plumores. De carandash. No, eso es Tema mexicano. de pinturitas. De pinturitas, no sé. Lo que sea. Mi español no llega a esto. Colores. De colores. Más alguna posibilidad. Tenemos 3 palabras. Lo mismo. Entonces, voy a te dar esto. Le voy a preguntar así. Me preguntas, ¿qué estoy te dando? ¿Estoy te dando algo para mí o para ti? Para él, a mí. Para ti, ¿cierto? Estoy te dando algo bueno y ahora puedes utilizarlo y puedes no utilizarlo. Sí. ¿Se va a sacar estos colores? ¿Pinturitas o...? Pinturitas o ¿cómo se- plumones. ¿Plumones? O lo que sea.
y va a ponerlos en el Armario. armario, ¿cierto? Y dejarlos así. Entonces, dos personas van a quedar tristes, se van a decir. Por un lado, usted es una pena, ¿no? Jabal. Podría hacer dibujos muy lindos con esto. ¿Y qué estás haciendo en la práctica? Desperdiciando. Nada, es un desperdicio. Y ahora, ¿a quién te dio esto? ¿Vas a sentir bien o mal? Mal. Mal, ¿cierto? ¿Cuál es el mejor agradecimiento que se puede dar a alguien? Hacer que nos uso da de lo algo? que te dan. Hacer uso de lo que te da. Cuando se da un regalo a un niño, por ejemplo, a un chico, Sí, ¿cierto? sí, lo mejor ¿Cuál es el darlo a que no jugar. vaya a decir, sí, si se ve que vaya a estar jugando y inmediatamente está usando, es el mejor, ¿cierto? Ahora, Dios creó el mundo para nos dar cosas muy buenas. ¿Qué nos dio? El potencial, lo que tenemos dentro de nosotros. Y ahora digo, Dios, utilícelo. Y voy a te dar una más que esto. Voy a te decir cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? No solo que voy a te dar los colores, plumones, Pinturitas. pinturitas, etc. Voy también te dar un curso de esto. O algo así. Voy a te decir cómo asegurarlo. Son pinturitas de colores especiales. Es necesario hacerlo de un modo especial. Y ahora se va a hacerlo así. Entonces voy a decir, ahora digo a Dios, voy a decir, agradece a mí de lo que estoy te dando. ¿Cómo voy a agradecer a mí de lo que estoy te dando? Reconociendo el bien que estoy te dando. ¿Qué significa reconocer el bien? Reconocer el bien que tengo ahora en mí. En mí. Y ahora, ¿cómo voy a reconocer? Si voy a reconocer el bien que hay en mí, el bien que Dios puso en mí, ¿qué voy a hacer ahora? Utilizarlo. Y si no voy a utilizarlo, haram. Está haram, pero a vos no te cambia. Un haram. Y dos, no es por esto que Dios te creó. Dios te creó exactamente como eres, para que utilices exactamente lo que tienes dentro de sí. Y ahora, dijo el Kuzari, alguien de afuera, no es algo de una. El intelecto humano dijo esto. Se pasaron por un proceso así en el Egipto. Dios cambió, su naturaleza cambió a ustedes por dentro. Por supuesto, su vida tiene que cambiar ahora. Esto también, tal vez más un punto que el Jobot al-Vavot dijo. Ven, mitzvot, dijo el Jobot al-Vavot, son personales. ¿Qué significa esto? No, en la realidad no es exacto. Son de un pueblo, pero son también personales. Cuando Dios hace algo bueno con alguien, Él tiene que acrescentar una mitzvah. O sea, utilizar el bueno. Cuando Dios hace algo bueno con alguien, esto construye dentro de él algo. Y se construye dentro de él algo que va a utilizarlo. Y dijo el Jobot al-Vavot, si Dios sacó el pueblo de Israel del Egipto, eso es lo que el Kuzari también está diciendo. Lo vamos a ver. Entonces, por supuesto hay mitzvot que lo acompañan. ¿Por qué se cambiaron? Son otros. Y si llegaron hasta el Sinai, otra cosa. Y si recibieron la Torah, otra cosa. Y si los Leviim recibieron todo tipo de regalos, o los Kohanim, entonces por supuesto tienen que trabajar con otras cosas. Dios a otro, si le ocurre con una persona, con cada uno de nosotros, algo de especial en la vida, es necesario hacer algo con esto después. Hay que haber mitzvot personales de cada persona también, porque la vida de cada persona es diferente de la otra. Nosotros vivimos lo que nuestro pueblo vivió, lo que toda la humanidad vivió, son las 7 mitzvot de Noach, lo que nuestro pueblo vivió. Eso es lo que el Kuzari está hablando. Vamos a leer otra vez dentro para ver qué es esto. Y también, personal, quieren un ejemplo. Si en Yom HaZikaron conté un poquito una parte de la historia de un amigo mío de mi barrio, ¿no? Acelo Butzke, ¿se acuerda? Casi perdió una pierna. Ok, este Acelo Butzke casi perdió una pierna, ¿cierto? Y se quedó, está 6 años, 7 años, ¿cierto? Se recuperando. ¿Qué hizo Acelo Butzke? Digo así, cuando se curó un poco, se quedó tan perplejo con todo el cuidado que recibió de los médicos, que dijo, yo voy a estudiar medicina. ¿Esto qué voy a hacer? Si yo recibí esto, yo sé cómo se siente alguien que tuvo estos problemas. Yo voy a ser otro tipo de médico.
Voy a hacerlo. Hasta ahora terminando la facultad de medicina. Sácame un poco. Es otro, pero se no iba a salvar así. Iba tal vez a continuar su vida y ella va a trabajar en algo común, tener un buen empleo, una buena familia, etc. Pero ahora está diciendo va a ser un médico, y un médico en general es alguien que vaya a se esforzar por esto, no solo en los estudios, también en la vida de un médico es en general difícil. Sí. ¿No? Pero él dijo, si recibí esto, entonces voy a utilizarlo y solo yo voy a poder utilizar lo que yo tengo. Ahora, este es un caso, digamos, extremo, ¿cierto? Les dijo cada uno de nosotros tiene algo así. Pasó por algo así en su vida. Dijo el Kuzari, ¿sabe de dónde empiezan las mitzvot? Amar a Kuzari, Zeo Einane lo que bemet. Esto, sin embargo, es una acción divina. Cuando Dios sacó el pueblo de Israel del Egipto, con todo este proceso que estás describiendo, y no solo que salieron, Él los creó un pueblo, creó una nueva naturaleza espiritual. Si es así, por supuesto, lo que está conectado con esto, con la salida del Egipto, es obligatorio recibirlo. ¿A quién dijo que salimos? Ok, hay una prueba. Es imposible fantasear sobre esto. Imposible fantasear que se ocurrieron todos esos milagros. O sea, que hubo acá una intervención divina. Algo especial, algo increíble, algo que nos cambió por dentro en el plano espiritual. Y si Dios actúa en el mundo, actúa en nosotros, cambió a nosotros por dentro. Cambió a nosotros por dentro, por supuesto. Ahora tenemos que hacer una nueva mitzvah. Y ahora yo pregunto, ¿por qué entonces las mitzvot Dios tiene que decir qué hacer? Porque son plomas, no. Plumones, perdón. Plumones o tintura, ¿a quién estaba en la Una metáfora de... tintura, los colores? Ya tenemos 3 palabras. Tres ¿Cómo están en palabras. Chile? No. Entonces, pruebas, está en otro canal. pruebas, sí. Gracias por volver a... Entonces, que son lugares especiales. La naturaleza espiritual, esta naturaleza espiritual es tan elevada, es algo tan increíble, tan difícil de entender, que si vamos a buscarlo solos, ya vimos antes, vamos a hacer como el tonto en la farmacia, Sí. ¿se acuerdan? Sí. Entonces está diciendo, si Dios... ¿Qué? ¿Qué fue? No, que los matan de la forma. ¿Que los matan? ¿Se acuerdan? Sí, Sí, que usaba los remedios, los mismos remedios que el médico, pero sin ningún criterio y los mataba. ¿Por qué no? ¿Qué le falta? Sí, no conoce la sabiduría que está por detrás de los remedios, lo que hay en la Solo veía naturaleza lo de que las hacía el personas. médico, pero no entendía por qué lo hacía. Ahora, chicas, pregunto a ustedes, ok, no sé decir en una frase, resumir esto, pero miren cómo está en el custodio esto. Si Dios cambió el pueblo de Israel, creó una naturaleza nueva, las mitzvot son un reflejo de esta naturaleza, son cómo vivir de acuerdo con lo que tenemos dentro de nosotros. Lo que tenemos de espiritual dentro de nosotros y que es tan elevado que no somos capaces de llegar a esto solos por nuestro conocimiento. Vamos a llegar a esto cuando Dios va a nos decir cómo hacerlo. ¿Ok? Pero Dios no está diciendo, hace esto porque si no voy a te dar un castigo así. Ay, ahora, no, voy a dejar el paraíso y el infierno y el va para el fin del mamarishon, ¿sabes? ¿Qué hacen? En más 7 páginas llegamos en esto. Por ahora surge la pregunta, ok, entonces vamos a cumplir las mitzvot, pero ¿qué va a ocurrir con esto, con nosotros por cuenta de esto? No es relevante, en primer lugar, cumplir las mitzvot, si vamos a utilizar una terminología moderna en hoy, es sea usted misma o algo así, ¿cierto? Cumpla todo su potencial. Otro tipo de palabras así, pero en un sentido menos pasivo que lo que en general lo hablamos. Diciendo, hay una naturaleza espiritual muy, muy grande dentro de nosotros que es difícil para nosotros accesarla, de tan elevada que es. Esta naturaleza es creada por Dios en estos procesos históricos que tomamos parte de nuestro pueblo. Ella se pasa por un DNA espiritual o algo así de todo el pueblo, son mitzvot del pueblo. Cuando salieron del Egipto recibieron mitzvot nuevas. Es imposible que no iban a recibirlas. Por supuesto. Y cuando llegaron al Sinai, recibieron otras mitzvot y después otras. Y si nosotros vamos a tener mitzvot, entonces vamos a tener la mitzvot de ser el niño mitzvot o algo así. Todo, sin entrar en las discusiones sobre el asunto.
O que no sea esto, o otra cosa. O a mí siempre parece que un cambio de este tipo, un buen ejemplo, pero hablo de mí, no sé, de ustedes, es alguien que hace aliyah. Yo no creo que la vida de alguien que vive afuera, alguien que hace aliyah, que llega a Israel, es la misma vida. Yo creo que se cambia algo por dentro, incluso cuando se va a visitar afuera a los padres o algo así, se siente como Diferente. la persona se siente diferente. Es un cambio de vida, se cambia la naturaleza o como nosotros vivimos. No es importante. Por supuesto, alguien que hace aliyah tiene que pensar qué va a hacer con esto. ¿A qué esto va a llevar? Perdón, pero no sé cuál respuesta dar a cada uno. Cada una, ¿cierto? No es algo más personal. Pero acá está el Kusarí. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿No? Ese es un libro de las preguntas más básicas del judaísmo. Esta es una de las preguntas, yo creo que tal vez la más básica. ¿Por qué cumplir las mitzvot? Porque Dios mandó. Respuesta no está escrito esto en el Kusarí. Si vamos a nos quedar solamente con el ejemplo del tonto en la farmacia, vamos a pensar así. Miren, ven como este es un libro profundo. Después que el Kusarí enseñó como la raíz de la emuná, de vivir con Dios, y la raíz de la rebeldía. ¿Rebeldía? Rebeldía. De la rebeldía, el meri, son la misma. La voluntad de se acercar de Dios, ¿cierto? ¿Y cuál es la diferencia? Si estás haciendo lo que Dios dijo para hacer o no. Podríamos salir de esta pizca y pensar, vamos a ser musulmanos. Hace lo que Dios manda. Y si no, no, mismo tiene el si no. Dijo el Kusarí, no estás entendiendo nada. El rabio de Leví. Pues no cumplimos las mitzvot porque Dios mandó. Por supuesto cumplimos las mitzvot porque Dios mandó y no porque nosotros lo querimos. Cumplimos las mitzvot porque Dios mandó, sea usted mismo. Es la única cosa que Dios mandó. Sea usted mismo. Sí, es la única cosa que Dios mandó. Pero ¿quién es usted mismo? El tema es quiénes somos nosotros mismos. Usted mismo. Eso es, ¿sí? Y hay cambios espirituales en el mundo. La salida del Egipto es el primero y el mejor. ¿Cierto? ¿De acuerdo? Sí. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Next. El Kusarí no está de acuerdo. Amar a Javer. Dijo el Javer, hey. ¿Tienen? Dajrigen. ¿Piensas que terminó en esto? Pues a ver, Dajrigen, después de esto, ¿sabe qué ocurrió? Aquí Shayub Bamidbar, Loma Komzera. Mira cómo estamos continuando el mismo. Pero cuando estaban en el desierto, un lugar que es imposible plantar nada, ¿verdad? Cualquier cosa en el desierto. Estamos siguiendo ahora el Humash. Miren bien, está enseñando el Kusarí, está nos enseñando cómo leer el Humash sin entrar en Pilpurim. ¿Cierto? El Pshad del Humash. ¿Qué hay luego después de la salida del Egipto? Se fueron a un lugar donde no había comida. ¿Y qué se ocurrió? Les dio una comida creada todo el día, ¿cierto? El man, afuera del día del Shabbat, ¿cierto? Antes del día del Shabbat recibían 2 veces. Antes del Shabbat no había, por esto utilizaban 2 panes, ¿cierto? Lo comieron por 40 años. Miren, bien, ya pasamos de la última pesca. ¿Qué está queriendo decir? No se quedó solo con esto. Hay algunas veces que está la obligación de cumplir el Shabbat en la Torah. La primera es luego después del man. Del man. Cuando recibieron el man, dijo Dios, se fueron a buscar el man antes de los 10 mandamientos, antes del Shabbat que recibieron la Torah. Se fueron a buscar el man. No lo hallaron. Preguntaron, Moshe, ¿qué se ocurrió? Les dijo Moshe, hoy es el Shabbat. Pero, el Shabbat. Miren lo que está diciendo acá. El Shabbat está conectado con el man. ¿Cierto? Dios nos hizo así. Nuevamente, no sé explicar exactamente. Hay muchas explicaciones, no quiero también decir. Se puede abrir los comentaristas después. Pero vamos a quedar en el Kusarí. Hay acá el man. Y ahora, por supuesto, si hay el man, esto nos cambia algo. Es algo increíble que Dios está nos haciendo. ¿Cuál es la mitzvah que va a haber después del man? Algo conectado con el man. Hay que haber, ¿no? ¿Qué mitzvah la Torah conecta con el man? El Shabbat. El Shabbat. Y lo comieron por 40 años. No es algo una vez que ocurrió.
Así vivieron. ¿En cuánto tenían que comerlo? En 40 años incluye la época en que estaban de castigo, ¿no? ¿Castigo? Que se fueron castigados por Dios. ¿Alguna vez no lo recibirán? ¿Qué? En esos 40 años alguna vez no recibirán. ¿No? Siempre recibieron. Mismo en el medio del pecado del becerro El de becerro de oro, oro nunca dejaron de recibir. nunca dejaron de recibirlo. Mismo después de los del pecado de los espiones, etc., el man nunca dejó de caer. ¿Pero Nunca qué dejó. preguntaste de castigo? ¿Cómo se habla en español? ¿Castigo? Sí, sí. Ah, ok. No. Amar a No, que Kuzari, incluso Diego en de la época del Kuzari. castigo se recibió. Vamos a ver a dónde nos quedamos. Si llegamos de esto, vamos a llegar ahora al recibimiento de la Torah. ¿Qué es? Amar a Kuzari, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué es la Torah? ¿Qué se ocurrió cuando lo recibimos? ¿Por qué cumplimos todo eso de la Torah? Amar a Kuzari es de Gamken en Tjialo. Esto también es imposible. Miren cómo el Kuzari está en otro nivel. Esto también es imposible refutarlo. ¿Cierto? Más matmida baim shanal, todo que hay por 40 años para 600,000 personas y todos los que están alrededor de ellos, claro, todas sus mujeres, crianzas, Sí. chicos, etcétera y tal, y los otros baim que vieron con ellos, todos los conversos que vieron junto con el pueblo de Israel, Shabbat, por 6 días hubiera, por un día no hubiera. Si esto es un bromo, si es algo que están diciendo, es algo, no se puede decir así. ¿Escucharon de la famosa prueba del Kuzari de la Torah? ¿Cómo es posible que 600,000 personas van a decir todas ellas que hubo esto y no es verdad? ¿Escucharon esta prueba? Sí. Esto está escrito en ¿quién? El rey, no el Javer. ¿El rey? El rey, el Kuzari, el rey de los Kuzaros. Esto es algo intelectual que se puede hablar de afuera, pero no es la prueba. Además no hay pruebas en el Kuzari, pero en el Javer. El Javer describe lo que hay. Hacerlo si quieres. El Kuzari trae pruebas de ese, etc. Rabbi Yehuda Levi lo puso en este libro, está en este libro. Pero miren bien, está en este libro en el rey de los Kuzaros y no en el Javer. El Javer habla de otra cosa. Habla de la emuná, que es la capacidad de vivir lo que tenemos de divino dentro de nosotros. No solo divino, en este caso divino. La capacidad de vivir. Esto es emuná. De vivir algo. Amar Kuzari, que entre algo, ¿cierto? Es imposible algo así por 40 años. Una vez. Se va a decir, una vez esto ocurrió, no es una buena prueba, pero por 40 años es una buena prueba, ¿cierto? Y por tanto, es necesario recibir el Shabbat. Él mismo es casi copy-paste de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque el Inyan Eloki, el interés divino, lo que hay de divino en el mundo, la actuación divina, estaba como que conectada con ello, con el Shabbat. Sí, por 6 días el milagro del man existe y en el Shabbat no. El Shabbat está relacionado con algo divino, algo no natural, ¿cierto? Y por tanto es obligatorio recibir el Shabbat. Dijo el Javer, medio cierto. Amar a Javer, y ahora empieza otra cosa. A esto el Javer quiere que va a llegar. A Shabbat mufzeket mize, sin embargo, el Shabbat la tenemos por cuenta de esto. Umidriata olam b'shisha, pero también porque el mundo se fue creado en 6 días. Y el 7º día Dios no creó nada, descansó, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cómo sé esto? Porque es escrito en la Torah. Así decimos en el Zecher Lemase Bereshit. Hacemos el Shabbat también por recordar, por el recuerdo de la creación del mundo, ¿cierto? Y también de lo que voy a te explicar ahora. Matan Torah, el recibimiento de la Torah, tienen los 10 mandamientos. ¿Se dieron cuenta de esto? Hay 3 partes en el Shabbat. El Shabbat fue dado, ¿cierto? Empezó con esto que Dios creó el mundo en 6 días y en el 7º descansó. ¿Por qué esto es más divino que las otras cosas? No quiero entrar mucho en esto, pero de modo general, el Maral, otros explican que la intención, es que en 6 días Dios, el drama, porque esto muere Nebuchim, si me acuerdo bien, en 6 días Dios se fue creando toda la orden natural del mundo, ¿cierto?
Pero todos estos días eran días de milagros, a decir así. ¿Cierto? A cada día Dios iba creando algo y esto estaba. En el séptimo día Dios creó la naturaleza. O sea, esto que todo que se fue creado va a se mantener como reglas y no va a se cambiar todo el tiempo. Y fue creado en el Shabbat. Esa es una creación. No entendí. Hasta el Shabbat, el mundo iba a ser cambiando, se formando, se haciendo, pero todo se podía cambiar o cualquier cosa podría se cambiar en cualquier cosa, ¿cierto? Era lo que ocurrió. Estaba todo mezclado, Dios se fue separando todo, ¿cierto? Pero no era algo que necesariamente iba a se mantener. Cuando llegó el Shabbat, va Menuja. Llegó el Shabbat, llegó el descanso. O sea, que todo se mantiene exactamente como está. Ese es el Shabbat. No es una creación nueva. En el Shabbat fue creada la naturaleza. Esto que toda la creación divina se mantiene para siempre. Para siempre. Sin entrar en discusiones. No, para siempre. Es algo que Dios lo creó. La naturaleza es una creación divina. Se fue creada con esto que Dios no hizo nada. ¿Cierto? Mantuvo todo exactamente como está. Perdón. ¿Entendieron? Una creación Sí. con esto que Dios no hizo nada. Cuando se dice naturaleza se refiere a la ley de naturaleza. Es de la naturaleza, sí. Lo que nosotros llamamos de naturaleza. Y esto es divino. Miren cómo es el opuesto. El Maral explica también cuando se terminó todo, hay también lo que hay de esencial dentro del mundo. Es como una gestación que va a ser creciendo. Cuando llega el noveno mes, es decir, cuando una crianza sale de su madre, entonces no se ocurre nada, pero ocurre todo, ¿cierto? Realmente no está más creciendo por dentro, se desarrolla por dentro. Entonces, es lo que es. Entonces, no quiero entrar en esto porque el propio Kusari no entra, no es el asunto acá, es el Shabbat. Pero miren que hay 3 partes en el Shabbat. Por cuenta de esto que Dios creó el mundo, esos 10 discusiones en el séptimo, por cuenta del man, o sea, por cuenta que Dios creó algo de especial en el pueblo de Israel. Miren, el Shabbat no es una mitzvah para todos los pueblos de la tierra, ¿cierto? La primera parte no es suficiente. Tal vez para hacer el domingo, pero no para hacer el Shabbat como lo conocemos. El man es el motivo. Y el tercer motivo, lo que voy a explicar ahora. Y que, Vehu, Sheam, y Memunatam Achre Muftim Aele Bemashe Moser Le Moshe, el pueblo, y miren bien, mismo después de que el pueblo, esta es una agua fría en el rey de los cruzados. Miren lo que voy a hablar aquí. Con todo que tenían emuná, que vivían, que estaban junto con Moshe, después de tantos milagros, Nishar benafshoteyem safek, se mantuvo en su alma la duda. ¿Cómo Dios puede hablar con un hombre? Esa es la pregunta del Kusari desde siempre. ¿Cómo puede ser que Dios no va a se conectar con el hombre que está acá abajo? Y Moshe les dijo, Dios me dijo, salga el pueblo de Israel de Egipto. Y los hizo milagros, y los sacó del Egipto, y ese todo, y aún tenían duda si Moshe fue mandado por Dios. Vean lo que está escrito acá. La visita de Gaón, Rabbeinu Nissim, dijo el mismo, O sea, los su duda milagros. fue si Moshe fue mandado por Dios. ¿Cómo puede ser que Dios habla con el hombre? Aún no tenían respuesta para esta pregunta. No es una pregunta. Tenían 99.99999 ad infinitum % de certeza que Dios habla con el hombre y habló con Moshe y le sacó del Egipto. Pero se va a mantener mismo el 0.0 ad infinitum no es suficiente. Hablamos algunas veces de la diferencia entre emuná y intelecto. Como una prueba intelectual nunca es completa. No es completa, no es cualquier prueba intelectual. Digamos. No es suficiente. Porque el intelecto es capaz de decir lo que no hay, pero no es capaz de probar que algo hay.
Es casi imposible decir que Moshe no escuchó de Dios. ¿Por qué se hizo hacer así? La posibilidad de ser esto es una en un... La posibilidad estadística de que el mundo se fue creado solo, ¿cierto? Con todas las leyes que tenemos, es de 1 en... Ya me olvidé. ¿Alguien se acuerda? No me acuerdo más cuánto. No me acuerdo cuántos ceros hay en la posibilidad. Porque para que todo, mismo la posibilidad de que un ser humano va a se crear, sea una intervención divina, es casi todo que se puede en error. Entonces, no hay, pero mismo así, no es el suficiente. Estamos hablando de otra cosa. Dijo el Pesarí, el pueblo de Israel no iba a ser el pueblo de Israel, sino lo que vamos a ver ahora. Que por cuenta de esto tenemos que tener el Shabbat. Okay. ¿En qué? El recibimiento de la Torah. ¿Qué se ocurrió en el recibimiento de la Torah? Que de Shelot tiene... Acá un paréntesis, quiero colar esto, ¿cierto? Vamos a ver en la próxima semana. ¿Cierto? Que de Shelot tiene la Torah, מפני, ¿por qué? שהיה רחוק ביניהם הדיבור מזולת אדם, o el dibujo gashmi, era imposible, no podrían entender que Dios va a hablar con una persona, porque hablar con una persona es algo material, es algo en este mundo, y Dios no está en este mundo. Imposible. No está. No hay. Hay Dios, pero no en este mundo. Ahora miren bien lo que tenemos que cambiar. Se van a preguntar por qué cumplimos todas las mitzvot de la Torah. Desde empezamos acá, por cuenta que recibimos, ¿cierto? Por cuenta del recibimiento de la Torah, del monte Sinai. Pero ¿qué se ocurrió en el monte Sinai? ¿Qué se cambió dentro de nosotros? De tan profundo, para que vamos a recibir tantas mitzvot después, 613. Que todos escucharon. Que todos escucharon. O sea, no escucharon todo, pero tuvieron la evidencia de que Dios hablaba. No, todos escucharon. Sí. No, a ver, no es una evidencia, lo vivieron. Esto vamos a ver en detalles en la próxima semana. Por acaso, lo que está escrito acá, está escrito también en... estamos nos preparando para el próximo esa duda fue antes de eso. ¿Qué? Esa duda fue antes de haber duda? escuchado la voz de Hashem. Sí, por supuesto. El mismo, por acaso, está escrito también, hay una discusión interesante entre Rabbi Saadia Gaon y el Rabbeinu Nissim sobre Yetziat Mitzrayim. Estamos nos preparando para el próximo Pesach. ¿Cierto? ¿Cómo sabían que Moshe era un profeta? Si alguien va a llegar ahora en Mojonorá y decir así, yo soy un profeta, vamos todos, ¿qué va a decirlo? Chao. Llaman a un psiquiátrico. Llaman a un psiquiatra, ¿no? La Torah dijo qué tiene que hacer. ¿Sabe qué tiene que hacer una persona para que vamos a escuchar que es una... Por lo menos 3 personas. ¿Cómo? Por ¿Otra lo menos vez? 3 personas que digan lo mismo. 3 personas que digan el mismo. No, esto no es una de las... La Torah da un criterio muy claro. Esto Naví, esta persona, tiene que decir así. Yo voy a hacer una profecía ahora, que en 2 días, por ejemplo, va a ocurrir un milagro. ¿Cierto? En 2 días voy a ahogar la agua así y ella va a subir. ¿Ok? Algo así. Si después de 2 días esto ocurre, entonces es obligatorio escuchar lo que este profeta dijo. Este profeta va a decir, yo estoy mandando a todos ir en cumplir... No, hay algunas otras cosas, hay que ser una persona buena y que sabe Torah, etcétera, etcétera. Hay algunas condiciones, pero en general... Tenga dinero, pues, que sea... ¿Qué? Hay unas condiciones como, ¿no? Es que tenga dinero, Que tenga dinero, que sea una persona buena, que sea una persona... ¿Por qué que tenga dinero? Para Que que tenga dinero, para que no quiera, para que no quiera dinero especular con suficiente, eso. no es un pobre. ¿Es para que no quiera especular con eso? También es posible, pero hay 5 condiciones afuera de esto. Pero esa es la condición primordial, digamos así. Si esto debe ocurrir en Mojonorá mañana, entonces, hoy, ¿por qué no? Entonces vamos a tener que escuchar a esta persona, no importa qué diga, sino, con una excepción, se va a decir vamos a hacer idolatría, o que va a decir vamos a anular una mitzvah de la Torah. Ok, pero si una vez va a decir en este Shabbat todos vamos a comer jamón y cortar árboles, entonces vamos a ser obligados a escucharlo. Ok, pregunta a Rabbi Saadia Gaon. Conocen el primer libro de Munag que fue escrito, en el siglo 9. Y le pregunta a Rabbi Saadia Gaon, ¿quién nos dijo que no es un impostor? ¿Que no es un truco?
Intruso. ¿Cómo? Intruso. No, una persona que está haciendo Un tramposo. Un traposo. Así. Mentira. ¿Cómo podemos saber? Hay personas que hacen cosas increíbles, ¿no? Increíbles, ¿no? Mismo con la fuerza de la vienda, para no decir con todo tipo de magia, etc. ¿Cómo vamos a saber? Digo la besada de Gaón. No, es sencillo de ver. Cuando las cosas son de verdad, es posible ver la diferencia. Digo la besada de Gaón, por ejemplo, cuando Moshe hizo el sangre, ¿cierto? Moshe hizo que el Nilo va a tener sangre. Los Mahartumim de Paró, los feiticeros del Faraó, también lo hicieron. Pero ¿cuál es la diferencia de la besada de Gaón? ¿Sabe cómo hicieron? Tenían un polvo rojo así en la camisa, lo hicieron en una pocita de agua así, en algo pequeño, en un vaso de agua, y para digo, ok, ellos también pueden. No, pero ellos también tenían ayuda de Hashem para hacer sus cosas. Estás diciendo el Ramban. Esto está en la Rabbi de Gaón. Dijo la Rabbi de Gaón, no hay magia en el mundo, y no es posible, y cuando los feiticeros, es otra idea. Natalia está diciendo la idea del Ramban. El Ramban dijo que no es verdad, hay fuerzas espirituales en el mundo que es posible controlarlas, etc. Y los feiticeros de Faraó también podrían hacerlo. Ok, Rabbi, pero ya vamos a decir, de acuerdo con el Ramban, la respuesta de Rabbi Sadegón no es buena. Dijo Rabbi Sadegón, todos saben, es posible saber cuando es algo divino, de verdad, un milagro de verdad o una innovación. Ok, es posible saber. Dijo el Rabbeinu Nissim, basado en las palabras del Ramban, que Natalia está citando. Dijo el Rabbeinu Nissim, no es verdad. Muchas veces es imposible de saber, dijo el Rabbeinu Nissim, más que esto. Es siempre imposible saber. Pero hay una mitzvah de la Torah. Mismo que es imposible saber si no es una magia, o si es, sin embargo, un profeta, es necesario seguirlo. ¿Qué hacer? Es una mitzvah de la Torah. Dijo el Rabbeinu Nissim, cuando Moshe Rabbeinu llegó en el Egipto y les dio todos estos señales, todos los milagros que hizo, el pueblo no creó en Moshe hasta que llegaron al monte Sinai. Creó en Moshe. Pero cuando llegó en el monte Sinai, ellos escucharon como Dios habló con Moshe. Es otra cosa. No es el mismo que el Kusari iba a decir. Es otra cosa. Ellos escucharon a Dios hablando con Moshe. Por acaso, dijo el Rán, ese es el motivo por qué es imposible que cualquier otro profeta vaya a presentar mitzvot o sacar mitzvot de la Torah. Porque Moshe Rabbeinu nosotros escuchamos que él habló con Dios. Eso que dije de 3 personas, en verdad, no lo inventé, lo escuché. ¿Otra vez? Nada. Que en verdad, o sea, yo puedo decir, yo puedo levantar esto. No. Yo puedo decir, por ejemplo, mañana va a pasar que se va a caer la montaña. Si en verdad va a pasar, ese mensaje le llegaba a más de una persona, no solamente a un es posible, Trid. Sí, pero es verdad. Esto sobre otra cosa es escrito. Está escrito esto sobre otra cosa. Como un naví, si un profeta va a decir una profecía que Dios, si un profeta no va a comunicar una profecía que Dios le dijo para comunicar, entonces este profeta debe ser muerto. Pregunta la Gemara, ¿cómo vamos a saber si Dios dijo al profeta que va a decir una profecía y él no la comunicó? ¿Cómo vamos a saber? Respuesta, lo que no te que alguien estoy más diciendo. escuche. Hay otros que lo escucharon. No me refiero Y ellos a eso, saben. pero no importa. No, sí, yo creo que la Gemara habla sobre esto, no sobre esto. Otros profetas que escucharon que otra persona es profeta no es suficiente para... Ok, esto fue solo un paréntesis que va a ser como hay en el pueblo de Estrella una idea así. No es posible saber si es una información o no. Hay quien dijo que sí, el Sadegón dijo que sí, pero el Ramban, no, es imposible saber si esa persona es un profeta de verdad o no. Cuando Moshe, y miran, esto es increíble, esto digo lo siguiente, si nosotros estuviésemos en el Egipto ahora, y Moshe iba a llegar y hacer las 10 plagas en el Egipto, esto no sería suficiente para construir nuestra emuná. Como estamos hoy en día, no. No, y ni como estábamos antes, ni nunca. Ni nunca. No, antes. Porque es imposible saberlo. Y ahora, ¿por qué llegaron entonces? ¿Cuándo descubrió el pueblo de Israel que Dios puede hablar con el hombre? Eso en la próxima semana lo descubrió. Mahon Ora, tu casa en Israel.